y los estrógenos básicamente. Ok, entonces vamos a ver todo eso, ¿ya? Este es el temario básicamente. ¿Ya? Estamos viendo. ¿Qué es el parto básicamente? Entonces aquí nos dice que el parto es el proceso por el que se produce el nacimiento, ¿no? Y esto se produce porque va a haber contracciones, ¿no? Comienza a contraerse de manera sostenida y rítmica para expulsar al feto. ¿Quién tiene que contraerse? La contracción del útero siempre es desde el cuerpo hasta el cervix, hasta el cuello, siempre desde arriba hacia abajo. Y no al revés, el cervix hacia el cuerpo, no el cuerpo, básicamente, ¿no? Entonces, la causa exacta de la intensa actividad del útero se desconoce. Dos teorías hay. Una hay una retroalimentación positiva sin video, ¿no? Pero el libro dice así, que no se conoce básicamente, pero todas las teorías en ese sentido, ¿no? ¿Pueden ser esas, dice, intensas contracciones responsables del parto? Sí. Uno, cambios hormonales progresivos que inducen una excitabilidad mayor de la musculatura uterina y cambios mecánicos progresivos. Esos cambios mecánicos progresivos van a darse básicamente a nivel del cervix, ¿ya? Porque va a haber dilatación y borramiento. Ya les he dicho dos hormonas, progesterona y esos son, no más. Luego, bueno, vamos a ver que hay causas fetales, el mismo feto dice que pueden, tres cosas pueden hacer que se produzca básicamente la contracción, y dentro de esas hormonas está la oxitocina. La oxitocina va a ser la responsable básicamente de que se produzca esa contracción, y el dolor vamos a ver cómo lo cataloga el dolor básicamente. ¿Ya? Entonces, ese gráfico, el único gráfico que le he puesto, ¿ya? Entonces vendría a ser eso el parto, ¿no? Factores hormonales que aumentan la contractibilidad uterina. Ahí había habido un coeficiente de concentración hormonal donde el estrógeno va a empezar a ascender y la progesterona se mantiene constante. ¿Ya? Y eso nos dice aquí, la progesterona dice inhibe la contractibilidad uterina, evita la expulsión del feto, eso durante el segundo trimestre. En el último trimestre ya no va a ocurrir eso, básicamente no va a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque ya va a llegar al tiempo, digamos, de proceso de que estén dentro de la mamá, y pues tiene que llegar a nacer, sí o sí, ¿no? Y eso va a ocurrir básicamente con esas hormonas. Ahora, estas dos hormonas, tanto estrógeno y progesterona, dice, se secretan en cantidades mayores a lo largo de casi todo el embarazo, pero a partir del séptimo mes van a ser responsables del aumento de la contractibilidad básica. ¿Ya? Pero como estamos viendo aquí, progesterona está en una línea, ¿no? Así, en cambio el estrógeno se sube básicamente. La progesterona, ¿qué es lo que hace? Inhibe la contractibilidad uterina, evita la expulsión del producto, ¿ok? Desde el primer, segundo y tercer trimestre. ¿Ya? La progesterona se mantiene constante o quizás dice incluso disminuye, va a llegar a disminuir. Progestación es la hormona que induce la gestación, cuida la gestación, en otras palabras. ¿Ok? ¿Qué hacen los estrógenos? Aumentan la contractibilidad del útero, aumentan, dice, ¿no? Por eso, miren, primero, segundo mantienen igual, pero en el último trimestre se eleva. Aumenta la contractibilidad del útero por el número de, aquí nos dice, ¿por qué está aumentando? Por el número de uniones intercelulares comunicantes entre las células adyacentes, dice el texto, ¿no? De la musculatura lisa del útero. Y posteriormente sigue ascendiendo. Este es el mecanismo por el que hace que se contraiga el útero. Ya, ahora en el texto lo van a ver, está de distinto orden, como digo, el orden de esta manera. Pero está en esa, no sé quién está escribiendo por el texto. ¿Alguien? ¿Tú estás? ¿O qué no? Pero el orden está distinto, yo lo he desordenado, lo puse así. ¿Ok? Está así. ¿Ya? ¿Qué página? Si alguien está con ahí, está con el texto. 82 es, ¿no? Si no me equivoco, en la 13ª, y 83 debe ser en la 14ª. Vayan viendo, todo esto está en el texto básicamente. Está así. ¿Ya? De esa manera, entonces ya sabemos por qué razón básicamente se mantiene el embarazo. Aunque esos dos, dice el último ahí de la que se contraría básicamente, ¿no? La progesterona porque tiene que cuidar el embarazo y tiene que cuidar también que el producto llegue
los estrógenos básicamente tienen que elevarse, ¿no? A medida que va a ir durante el último trimestre, y por el mes se busca el parto. ¿Por qué? Porque dice que va a actuar a este nivel. Aumenta la contractilidad del útero por el número de uniones intercelulares al día 6, básicamente, ¿no? Ahí básicamente va a ir a actuar, ¿ya? Vamos a ver, la oxitocina provoca la construcción del útero, sí. ¿Dónde se produce la oxitocina? En los neurohipófisis. ¿En qué lugar específicamente? Dos núcleos tenemos a saber. Yo diría que ambos núcleos se producen, ¿no? Se producen ambos núcleos. Solo que en uno de esos núcleos se producen mucho más cantidad de núcleos. ¿Cuál es la otra hormona? La ADH o oxitocina, que también se produce en ambos núcleos. En el supraóptico y el paraventricular. Y generalmente en uno de ellos se produce mucho más que en el otro. ¿No ven? Y estas son las teorías. Hay razones para pensar que es importante que el aumento de la contractilidad del útero hacia el final del embarazo se produzca por estas dos cosas. Estas, por ejemplo, son teorías que se dan en los animales y estas no, básicamente. Uno, que el músculo uterino tiene mayores receptores de oxitocina y más sensibles en los últimos meses del embarazo. En el último trimestre, más receptores, básicamente. Va a aumentar si ustedes saben. Ya, porque si no tiene receptores a hormona, no va a tener acción. ¿Va a haber resistencia? No va a haber acción. ¿Ok? Entonces tenemos que saber de eso. Receptor igual les voy a preguntar. ¿Cuántos tipos de receptores hay? Dependiendo del tipo de hormonas. ¿Cuántas son? Tres. Núcleo, del núcleo, citoplasma y membrana. Recordemos que estas hormonas van a ser del tipo de. ¿Cuál es su núcleo? Derivados. Uno es. ¿Son amidas? Y son lipídicas, ¿cuáles son? Dos núcleos tienen. Uno es la acetilcoenzima A y el otro es el colesterol. Son derivadas esteroides. Ahora eso ya, si son esteroides, saben dónde actuar entonces. ¿No? Entonces, uno de esos es eso. El otro dice que la neurohipófisis aumenta de forma considerable en el momento del parto. Ahí viene la teoría de la retroalimentación positiva. Solo es una teoría. Y esto nos dice a nivel de, básicamente de los animales ya, ¿no? Animales hipofisectomizados, es decir, que no tienen básicamente la hipófisis, ¿no? Pueden seguir pariendo a sus crías al término del embarazo, ¿no? Y el proceso del parto se prolonga, porque hay otra teoría donde dice que mientras más se estire, mayor el cuello del útero o haya dilatación, va a hacer que se produzca ese mecanismo y aumente la contracción. Igual está aquí. La excitación o distensión del cuello uterino puede causar un reflejo neurógeno que a través de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo incrementen su secreción de oxitocina. Aquí, por ejemplo, no hay hipofisectomización, básicamente, no nos dice. Pero esas serían las teorías por las cuales se va a llegar a producir, básicamente, la cantidad de oxitocina. ¿Okay? Ahí mencionamos núcleos porque en ambos se produce. ¿Okay? Claro está que en uno de ellos se produce. Nos quedaremos con esto, ¿no? Porque esto ya sería más en los seres humanos y esto es más para el veterinario. Ok, tendría que ser eso. ¿Bien? Vamos, dice, efecto de la hormona fetal sobre el útero. Aquí el feto también dice puede tener acción básicamente sobre el útero, es el producto en este caso, ¿no? ¿Cuáles van a ser básicamente esas tres? Van a ser, ¿no? Por eso dice aumenta igualmente la intensidad de las contracciones uterinas. Este es un resumen de lo que dice, ¿no? Aquí está en el mismo libro. La hipófisis fetal también secreta mayores cantidades de oxitocina que podrían desempeñar cierto papel en la excitación del útero. Dice cierto, porque no se sabe si es cierto si es verdad o no. El producto sí va a tener básicamente oxitocina también, básicamente. Por eso dice puede llegar a producir ese efecto. El otro, glándulas suprarrenales del feto secretan grandes cantidades de cortisol que asimismo podrían estimular al
útero, básicamente. Tiene cortisol, ¿no? Y hemos visto en el anterior grupo cómo actúa básicamente dentro del ciclo circadiano el cortisol. ¿No veo? Bien. Aumenta en ese caso también, ¿no? Y las membranas fetales liberan prostaglandina en concentraciones elevadas en el momento del parto. Y la prostaglandina igual va a ser digamos de la contracción básicamente. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el curso dice aumentan igualmente la intensidad de las contracciones uterinas. ¿Ok? Son 3 hormonas ahorita, ¿no ven? Por orden, vamos, ¿quién evita que no se produzca nada de esas contracciones? Progesterona. Estrógeno, primero y segundo, no va a hacer que haya contracciones, ¿no? Pero si se unen, dice, tanto el estrógeno y la progesterona, hacen que se produzcan pequeñas contracciones. O sea, por eso la normal duele durante todo el proceso de gestación. Entonces, la progesterona y los estrógenos se hacen que se duelen, me duele, pero es poquito. Pero en el último trimestre, el estrógeno se eleva y la progesterona se mantiene constante, básicamente. Y eso hace que haya mayor producción de contracciones. Y luego ya nos habla de la oxitocina, que sí, efectivamente actúa. Tiene 2 acciones que ya se han replicado y 2 que dicen que puede ser en animales. Uno es referente básicamente a la neurohipófisis y otro relacionado básicamente a qué. ¿Cuál era la última? El primero era bueno, le han sacado la hipófisis. ¿Cómo se llama eso? Hipofisectomizados básicamente. No puede ver eso, no sé, porque ese animal tendría que ser. Hay que suplementar mucho más cosas, porque la hipófisis no solo secreta esto, ¿no? Secreta 5 cosas más. No vean las somatotropas, ¿ya? Y el otro hemos visto que era la irritación o distensión del cuello uterino, hipofisectomizados. ¿Ya? Eso ocurre básicamente, dice, ¿no? Entonces esto ya es producto del bebé, básicamente. El bebé en qué nos ayuda básicamente con la oxitocina que produce y la glándula suprarrenal a través de cortisol. Teorías básicamente son. Y el último va a ser las membranas fetales, que ellos no secretan ni oxitocina, ni estrógeno, ni progesterona, sino secretan prostaglandinas, que es muy distinto de la cual. ¿Ya? Factores mecánicos que aumentan la contractibilidad del útero, ¿no? Distensión de la musculatura uterina, distender básicamente, aumentar el tamaño. El útero es chiquito, ¿no? ¿Cuánto mide el útero? Contando con el cervix y el uterino. El cervix es de 2 a 3 centímetros, el útero cuando no es grave. ¿Qué es lo que pasa cuando crece? Eso es lo que pasa cuando que se esconde detrás de la sínfisis pubiana. Por eso cuando me están gestando, lo palpan, no se va a sentir nada, pero cuando van a gestar, digamos, 11 o 12 semanas, va a empezar a crecer como una bolita detrás de la sínfisis pubiana. ¿Se ve? ¿No? Empieza a aumentar de tamaño a este nivel, no aquí arriba. Aquí empieza. ¿No veo? Va a empezar a crecer, va a empezar a subir, ¿no? Entonces, esa distensión dice que puede llegar a afectar, ¿ya? Y vamos a ver cómo dice. Lo que resulta la importancia de la distensión mecánica, dice, en el estímulo de las contracciones. O sea, se está estirando harto ese órgano que era pequeñito, básicamente, ¿no? 10 centímetros, 7 centímetros, básicamente, 7, ¿no? Todo el cuando básicamente no está afectando. Luego agrega un producto que va a tener casi 30 centímetros, 50, 30, muy chiquito, ¿no? Una regla, 50, 50, 49, así van a ser los productos. 49, 50, 51, 52, 53 centímetros. ¿Ya? Entonces, esa distensión dice de forma indirecta y de forma reiterativa del útero por los movimientos del feto puede inducir contracciones a nivel del músculo liso.
El estiramiento, en otras palabras, dicen que a la larga, más adelante, durante el desarrollo nuestro, va a hacer que se contraiga. De tal manera que se ha estirado tanto que tiene que volver a disminuir su tamaño. Y eso lo van a ver en la práctica. Cuando van a tener un parto, van a ver que su producto, cuando ingresa al parto, antes del parto, su útero es grande de la mamá, pero después del parto es una bolita. Es que está a nivel del ombligo o por debajo del ombligo. Tiene que disminuir. ¿Por qué tiene que disminuir? Tiene que contraerse para qué? Para que no sangre ese útero. Dude su contracción, porque si se mantiene del mismo tamaño va a seguir sangrando. ¿Ok? Va a seguir sangrando. Entonces tiene que volverse el globo de seguridad de finarse. Hay que controlar eso. Digo, bloques. Eso es una técnica que me ayuda a terminar, pero hablar de eso aquí. Pues no le he puesto yo. ¿Ya? Pero es verdad. ¿Ok? Y ahorita también que nos dice aquí, cuando hay gemelos o lo que se llama mellizos, pero el texto no te habla de eso, ¿no? Mellizos y gemelos, bueno, ya la parte es la genética, es muy distinta en ese sentido, cómo entran los óvulos, básicamente, bueno, entran los dos espermatozoides y los óvulos, ¿no? Es bien distinto ahí, ¿no? Tampoco no hablan de eso, tampoco estamos hablando de eso, pero sí el texto dice los gemelos. Los gemelos dicen nacen 19 días antes de los 280 días, porque 280 días básicamente dura el periodo de gestación, más o menos puede ser, ¿no? Antes de las 42 semanas, ¿no? Tiene que nacer, pues debe ser un producto viejito, ¿no? Los fetos únicos que sepan a nacer 19 días antes, los gemelos. ¿Por qué? Porque sabes, la distensión debe ser grande, ¿no? Si no tiene volumen, todo mucho más, 3 millones, hacen eso. Pero dice esa distensión hace que se pueda llegar a producir la contracción. Entonces, la importancia de la distensión mecánica en el estímulo de las contracciones uterinas se debe básicamente a la distensión. El producto, mientras esté básicamente en el útero, no está aquí, o sea, se está dando puñetitos, se está dando patadas, de manera que está estirando. Y eso lo van a ver ustedes, ¿no? Como mujeres, las que van a tener hijos, ¿no? Las que no van a tener, la vamos a seguir igual que los varones. ¿No ven? En cambio, los que van a tener, sí, todo eso lo van a tener. ¿Ok? Hay personas que nacen, dice, para tíos o tías, ¿no veo? ¿No? Y hay otros, no, pero es verdad, es parte de la vida. Todo esto lo leemos básicamente, ¿ya? Y de esa manera, esa distensión nuevamente vuelve a su lugar y hace que salga el producto y tengamos un recién nacido, ¿no ve? El segundo, básicamente distensión o visitación del cuello uterino. El cuello o el cervix también puede llegar a afectar, básicamente. Dice, induce el parto cuando al romper las membranas de la cabeza del feto distiende el cuello con más energía de lo habitual o lo irrita de alguna manera, básicamente. Ya se está encajando, básicamente. Ocurre lo que es el encajamiento. Y de tal manera que hace que se distienda el cuello y eso también está produciendo contracción. ¿Ya? Se desconoce el mecanismo por el que la excitación del cuello del útero excita el cuerpo de este órgano. Si no se sabe, porque razón básicamente se puede decir. Pero la parte mecánica sería que básicamente la cabeza llegue a encajar básicamente. Ahora sí no es cabeza, debe ser nalga también. Vean las distintas modalidades de presentaciones que hay. Mano, hombro, cara. ¿No? Lo más común en el 95% de las empresas. El 5% y eso. Otra presentación. ¿Ya? El estiramiento o la irritación de los nervios del cuello uterino, o eso también dice, ¿no? Despertarían reflejos que actúan sobre el cuerpo del útero. Aquí ya no solo es el estiramiento del músculo liso, sino de la parte nerviosa, los nervios. Si se estiran, entonces dicen la contracción. ¿Ya? Ok, muscular y nervioso, básicamente. Comienzo del parto, dice, ¿no? Mecanismo de retroalimentación positiva. Aquí nos dice dos tipos de retroalimentación. O feedback, ¿ya? Ya les he dicho, hay otra gente que les gusta utilizar el término de feedback, otros retroalimentación. Dos tipos de retroalimentación positiva y negativa. Aquí nos habla de retroalimentación positiva, precisamente, ¿no? Durante casi todos los meses del embarazo hay las contracciones de Braxton
Hicks. O sea, todo lo que le dé la norma, básicamente, es el dolorcito que siente en el abdomen, en la cavidad abdominal, no sé exactamente en el útero, se denomina Braxton Hicks. A eso se llama. Más intensa dice hacia el final del embarazo, luego cambia de un modo bastante brusco para distender el cuello del útero y forzar después el paso del feto a través del canal del parto y ocasionar el parto. Este proceso se llama parto, básicamente, ¿no? Y las intensas contracciones que llevan al mismo se llaman contracciones del parto. Las contracciones del parto se denominan Braxton Hicks. Eso igual, ¿no? ¿Ya? Retroalimentación positiva. ¿Cómo es básicamente? Nos dice. Miren, y solo es la cabeza, ¿no? Pero van a ver que hay. Hasta puede salir el cordón umbilical. Pero eso es cirugía. ¿Ya? Lo primero que tiene que salir básicamente es la cabeza. En presentación codálica igual, ¿no? No se conserva el parto, porque el consumo es una cabeza. Si la cabeza se va a retener y no va a salir. No hay que utilizar fuerza para ahí, en todo caso hay que lo diga, ¿no? La vitalidad de la mamá o del producto. ¿Ya? Dice, sugiere que la distensión del cuello uterino por la cabeza del feto acaba adquiriendo la intensidad suficiente para desencadenar un fuerte reflejo, ¿no? Que aumenta la contractilidad del cuerpo del útero. Entonces, aquí arriba va a empezar, ¿no? Esa contractilidad empuja al feto hacia adelante, lo que distiende más todavía el cuello y mantiene el proceso de retroalimentación positiva. Pues la cabeza del feto distiende, dice, el cuello uterino. ¿A qué cuello se le refiere? Cuello uterino o cervix. ¿Ya? La distensión cervical entonces estimula las contracciones del fondo uterino hacia arriba, porque el fondo uterino tiene que estar arriba, y las contracciones fúngicas empujan al feto hacia abajo. ¿Qué va a empujar? El traserito, las nalgas básicamente va a empujar hacia abajo, ¿no? Para que siga subiendo, ¿no? Y distienda aún más el cuello uterino, ¿no? El ciclo se repite una y otra vez básicamente, ¿no? Hasta que salga básicamente el producto básicamente, ¿no? Una vez que salga ese producto, de dos maneras dice básicamente se puede llegar a producir esa retroalimentación positiva. En primer lugar y en segundo lugar. Dice, en primer lugar, las contracciones del parto obedecen por completo a todos los principios de retroalimentación positiva, es decir, en cuanto la potencia de la contracción uterina sobrepasa un punto crítico y cada contracción da lugar a nuevas contracciones que se hacen cada vez más fuertes hasta obtener el máximo. Inicia una contracción leve, eso va a ir incrementando después, sucesivamente va a ir incrementando. Por eso también el dolor se llega a incrementar mucho más. Eso es la alimentación positiva. Negativa sería que se incrementa el dolor y dice, que no haya más contracción porque te produce dolor. Eso sería negativa. ¿Qué es lo que produce? Hay dolor, dice que se incremente el dolor un poquito más. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Porque salga el dolor. ¿Ya? Y eso es positivo. Ahorita vamos a ver a qué tipo de dolores. Segundo lugar, hay dos tipos conocidos de retroalimentación positiva que aumenta las contracciones uterinas, el parto. Distensión del cuello uterino hace que se contraiga todo el cuerpo del útero y esta contracción distiende todavía más el cuello debido al empuje de la cabeza del feto hacia abajo. Esa es una, y otra es la distensión cervical, que la hipófisis hace que secrete mayor cantidad de oxitocina. Distensión cervical, o sea, se abre el brazo. Si ustedes quieren, estamos hablando lo mismo otra vez. Por eso les he dicho, el orden básicamente es importante y el orden de las hormonas que vamos a hablar. En un inicio hemos dicho progesterona, estrógenos básicamente, luego he hablado de la oxitocina. Hasta ahí. Después, más adelante, hemos dicho las membranas y la prostaglandina. Todas hacen caso aquí en esas teorías, básicamente. Incremento al último va a ser que se incremente la oxitocina. El aumento de los estrógenos va a ser que se incremente la oxitocina. La oxitocina va a ser al último la responsable de la contracción. Eso está siendo ahorita responsable, porque estamos hablando de oxitocina. Ya no hemos hablado de estrógenos ni de progesterona. Contracciones de la musculatura abdominal durante el parto. Una vez que las contracciones uterinas se han vuelto más intensas durante el parto, o Braxton Hicks,
Se inicia señales dolorosas tanto a partir del propio útero como del canal del parto. Canal del parto es vagina. El nombre ya cambia, ya no se dice vagina, se dice canal del parto. Es lo mismo, ya vagina o canal del parto. Despiertan reflejos neurógenos que parten de la médula espinal y se transmiten a los músculos abdominales, produciendo una intensa contracción. O sea, no solo es básicamente el músculo uterino, sino aquí ya también está interviniendo la musculatura del abdomen para coadyuvar y hacer que salga el producto. Y como lo hace neurógeno, dolor, básicamente, distinción de los nervios que van a inervar a la musculatura del abdomen. ¿Ya? Contribuye. Hasta ahí estamos viendo, pues todo va a ser dolor. Más adelante nos va a decir qué nervios también van a ser los que van a ser estimulados y qué cantidad de sangre va a perder. Nos dice, nos queda la 150, estamos hablando, ¿listo? Bien, mecánica del parto. Las contracciones, ¿cómo es la mecánica? ¿Cómo se produce ese mecanismo? ¿Ya? La contracción uterina comienza, dice, en la porción alta del fondo uterino. Fondo uterino, cuerpo, fondo. ¿Ya? Contracciones en los primeros momentos cada 30 minutos a medida que avanza 1 a 3 minutos. Las contracciones combinadas de la musculatura uterina y abdominal originan fuerzas de expulsión de unos 12 kilogramos cuando la contracción es muy intensa. Cuando ya llega a su punto máximo. Muy doloroso. Van a ver que esas contracciones más adelante pueden ser también patológicas, porque puede hacer que el útero se rompa, uterolenosis. O sea, no es nomás que el útero se contraiga, tiene que tener un tope de contracción. Porque si no, si rompe el útero, ¿qué va a pasar? Producto malo, la mamá se va a estar ahí. Entonces, si se salva, la cantidad de sangre que se va a perder es mucho. Y aparte de eso, no hay que suturarlo, sino que van a sacar el útero. Es complicado en ese sentido, ¿no? Contracciones van a ser intermitentes. 95% de partos en la primera parte expulsar es la cabeza, ¿no? Y las restantes van a ser las presentaciones de nalgas completas, incompletas, de cara. Bueno, y eso lo van a ver más adelante. De un grito, en procedencia del cordón, precúbito del cordón, todo eso. Ya se salen básicamente. Primera fase del parto, dilatación. Dilatación progresiva del cuello de 8 a 24 horas en primíparas. Aunque otra literatura dice de 8 a 18 horas. ¿Ya? Pero es un día básicamente, por eso tarda. O sea, que dilate básicamente y borde va a tardar un día. Fisiológicamente. Ya, cuello dilatado por completo, rotura de membranas fetales y líquido amniótico se evacúa. ¿No? Todo eso es la primera fase. La segunda fase de expulsión 1 minuto en varios partos, hasta 30 si es el primer parto. ¿No? Claro está que cada cuerpo es distinto, ¿no? El primer parto siempre va a ser un poquito más dificultoso porque el cuerpo está aprendiendo. Pero en el segundo hijo, tercer hijo, básicamente, es mucho más rápido porque ese cuerpo ya sabe básicamente qué es lo que tiene que hacer. Ni que decir en el quinto, en el sexto, cuarto, no veo. Eso ocurre, ¿no? Puede pasar eso, ¿ok? Vamos, dice separación y alumbramiento de la placenta. No olviden que la placenta ya yo creo que en el placenta han llevado, ¿no? En la anterior implantación de la placenta, en el perímetro perpeta y el esto es. ¿Ya? Para. Mi hermano está en la casita, no te dice por eso. No me hay cobrando, ¿dónde está? ¿Está bien? Está bien. No, sí, que no le tocaron porque no tocaron la mesa, ¿no? No, pero no, con lo caro que está la parte del nombre. ¿Ya? Entonces, yo creo que el nivel de esa parte no lo vamos a decir, voy a pensar que ya no saben, ya nos ha dicho qué es lo que puede pasar, básicamente. Es que dice que la placenta perfora, básicamente, tiene sus 3 capas, básicamente, hasta cierta capa tiene vidrio. Una vez que ha perforado, el alumbramiento básicamente se da porque la placenta se tiene que separar del útero. Entonces,
hay uniones, se van a unir los vasos sanguíneos ahí. Entonces tiene que separarse básicamente eso. ¿Ya? Una vez que se separe, dice la placenta se abre en los senos placentarios y produce una hemorragia. Por eso tiene que formarse el globo de escleral epinar. O sea, por eso también el tamaño del útero tiene que disminuir drásticamente. ¿Por qué? Porque esos vasos que se han unido del útero y de la placenta tienen que cerrarse. De la placenta no hay problema de sangre, porque ya ha salido básicamente. ¿Dónde más le va a salir sangre? Nada. Puede salir de producto, porque ahí le vamos a clampear, le van a clampear y le van a sacar. Y la placenta ya va a estar aparte. ¿No veo? Va a ser así. Y del útero lo que tenemos que esperar es que se cierre básicamente esa unión, porque va a estar así boquita. ¿Qué es lo que va a cerrar? La musculatura dice que se va a cerrar. Contrario. Por eso es bien importante tener un buen globo de escleral epinar, porque eso va a hacer que no sangre. Ahora, si quedan restos placentarios o membranas o qué sé yo, cualquier cosa que hay ahí que sigue indicando que hay conexión entre esa membrana y la placenta, va a seguir sangrando. Por eso también se hace limpieza seguida. ¿No ves? Entonces dice, al separarse la placenta se abren los senos placentarios y esto produce una hemorragia. ¿Cuánto es la hemorragia? Normalmente, los desechos, la cantidad de sangre perdida se reduce a 350 ml. Hasta medio litro. Más de eso no. Pero esa es la cantidad normal, fisiológicamente que se pierde, ¿no? Y la contracción del útero después del parto del feto causa la contracción de los vasos que anteriormente llevaban sangre a la placenta. Y las prostaglandinas vasoconstrictoras generadas durante la separación de la placenta provocan un espasmo vascular adicional. Aquí dos opciones que tiene la prostaglandina. Uno, que aumenta la contracción del útero, y aquí también produce vasoespasmo de sus vasos sanguíneos de la placenta y del útero. ¿Y qué hace eso? Nos va a ayudar básicamente a que ya no sangre, ¿verdad? Ese espacio disminuye. ¿Y ok? ¿Cuánto tiene que durar? Igual en la literatura dice 30 minutos, por ejemplo, dice que 10 a 45 minutos. Por eso es bien importante eso de la literatura, que hay distintas teorías que dicen, otros dicen más minutos, otros menos minutos. La verdad, cuando leen Gineco van a ver que dice 30, dice de 10 a 45 minutos básicamente, ¿no? Que siguen el alumbramiento. El alumbramiento es básicamente que salga ya la placenta. Y tiene que haber modalidad, ¿no? Si sale de las membranas o de los cotiledones. Hay que contar los cotiledones, todo eso. Ya, el útero se contrae y se reduce tanto de tamaño que se produce un efecto de cizallamiento entre sus paredes y la placenta, que acaba de desgajando y separando, y este da lugar donde estaba implantada. Eso se llama globo de seguridad epinar, que no te lo menciono. Una bolita básicamente, que tiene que estar por debajo del ombligo. ¿Ya? Eso ocurre. Luego tenemos dolores del parto. Dolores del parto. El dolor de tipo cólico, a ver, aquí nos dice qué tipo de dolor es del parto. Dolor de tipo cólico, que ocurre al principio del parto, se debe a la hipoxia del músculo uterino, consecutiva a la compresión de los vasos sanguíneos que los regan. Entonces nos está diciendo básicamente que no le está llevando mucha oxigenación, por eso se dice hipoxia. ¿No? Y este dolor no se percibe cuando se seccionan los nervios hipogástricos de la sensibilidad visceral, por donde discurren las fibras nerviosas viscerales procedentes del útero, ¿no? Entonces, el dolor que tiene la mujer embarazada es de tipo producto de la hipoxia, ¿no? Por la contracción. En la segunda etapa y ojo, si eliminas esos nervios hipogástricos, no se va a producir. Va a ser una mujer con un parto sin dolor. Raro, la mayoría de las mujeres tienen dolor de parto. Una vez creo que vi que no tenía mucho dolor. Y era primera, entró, sacó y se fue. Ahí no. Yo vi eso una vez. Pero en la mayoría de las veces no es así. Siempre es mucho más. Pero puede ser que sí vi eso. En la segunda etapa del parto, cuando el feto se expulsa a través del canal del parto, el dolor es mucho más intenso y se debe a la
distensión del cuello y del perineo, y a la distensión o desgarro de las estructuras propias del canal vaginal o canal del parto. En este caso, cuando ocurre esto, el dolor es conducido a la médula y el encéfalo de la madre por los nervios somáticos y no por los nervios de la sensibilidad visceral. No va a ser por los nervios viscerales, sino somáticos. Ok, creo que es uno más ahí. Terminamos esto. Involución del útero. De 4 a 5 semanas que siguen al parto se produce la involución del útero. Entonces, un mes básicamente. Ya, entonces, en la primera semana su peso disminuye a menos de la mitad del que tuvo en el postparto inmediato y al cabo de 4 semanas, si la madre amamanta al niño, el útero puede llegar a ser tan pequeño como antes del embarazo. ¿Ya? Este efecto de la lactancia se debe a la inhibición de la secreción de las gonadotropinas hipofisiarias. Aquí también está el efecto, porque te dicen, si vos le das de lactar al bebé, no te vas a embarazar durante los 6 meses. ¿Ok? En un mes. Ya, solamente más adelante van a llevar, porque es un parte muy importante, ¿no? Y de las hormonas ováricas durante los primeros meses de la. Pero esa medida no es tan fidedigna. Vas a seguir otra vez siendo papá. Y hacer papá es dinero, aparte de tiempo. ¿No veo? Dinero. Y es dinero, el tiempo y es la responsabilidad. Ser responsable. Ya, eso ocurre, párame, porque inhibe algo, ¿no? Al comienzo de tu involución uterina dice el hecho donde la placenta estuvo implantada en la superficie endometrial, sufre autólisis, ¿no? Dando lugar a una secreción conocida como lóculos hemáticos. Durante 10 días. Ya los lóculos. La sangre que viene se denomina lóculos por la parte de abajo, ¿no? Ahí van a tener un aroma a sangre, que es distinto, que es aceite en la parte de abajo. Ya sus ginecólogos les van a decir que hay un elemento pigmentolado. Hacen así. ¿Ya? Tiene que al principio consiste en sangre y después tiene un carácter celoso que se mantiene durante unos 10 días. ¿Vale? No olviden, donde hay sangre básicamente va a haber contaminación, ¿no? Y hay que evitar la proliferación, ¿no? Pero cosa que en los animales no se están visto en los planetas, y bien para él viene el macho animal, tiene filial y puede estar gestando los conejos. Por eso cada mes te nacen 10. El conejo es rentable cada mes, pero no les queda. Pero lastimosamente el ser humano no come. Ustedes comen conejos. Dentro de los roedores deben tener la mayor cantidad de proteínas, muy poca cantidad de grasa. Es carne magra, básicamente. O sea, carne sin grasa. Pero la vida es tan rara que la carne que más cuesta es la carne que tiene más grasa. Vayan a ver esa carne que producen en Japón. La masa muscular se le pone mayor cantidad de grasa. No, guay, vean presentes. Que la grasa es rica, pero es tan rica que también así nadie quiere. Estos son los dolores en unidades Montevideo, básicamente. O sea, el dolor del abdomen, van a ver que más adelante se lo valora en unidades Montevideo. Ok, entonces aquí estamos en el embarazo, preparto y el parto, básicamente. Llega hasta los 250 a unidades Montevideo, básicamente, ¿no? Es poco leve, o sea, aquí debe ser poco dolor, pero aquí es intenso el dolor, mucho. Ok, ahí sí sientan lo que es verdad dolor, no lo que te deja, ¿no? Eso no es dolor. Esto sí es dolor. ¿Ya? Eso ocurre. Entonces, colorín colorado, el parto se ha acabado. Eso es todo con respecto al parto. Lactancia y el sueldo y el próximo. ¿Ok?